Un cordial saludo para los estudiantes de Contabilidad General. Vamos pues a continuar con la clase de contabilidad. En esta clase vamos a ver lo que corresponde a las retenciones en la fuente. Las retenciones en la fuente, normalmente el pensar de toda persona o de las personas en común es que la retención en la fuente es un impuesto, ¿sí? Y la verdad no es un impuesto. Los impuestos son, como por ejemplo el impuesto de renta, el cual se paga en el año siguiente y se presenta declaración en el año siguiente. Otro impuesto, el de industria y comercio, y se pagan en el año siguiente. El impuesto a las ventas que se paga cuatrimestralmente, ¿sí? Y es otro impuesto que se llama impuesto al valor agregado o IVA. ¿Ya? Entonces, el gobierno nacional y la DIAN pues han indicado de que no se pueden esperar un año para poder recaudar esos dineros. Por lo tanto, crearon la herramienta que se llama retención en la fuente, el cual es un anticipo a los impuestos que le acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, el impuesto de renta tiene unas retenciones, la cual se practica o se realiza con base en unos conceptos que indica la DIAN en una tabla y unos porcentajes y unas tarifas. El impuesto de industria y comercio es un impuesto que es municipal, o sea, cada municipio en Colombia tiene estipulado unas actividades y unos porcentajes o tarifas a las cuales se debe aplicar. Ejemplo, en Buenaventura hay unas actividades y unas tarifas que se aplican dependiendo del acuerdo que haya elaborado o realizado el municipio de Buenaventura. En Cali, de igual forma, hay unas actividades y unos porcentajes, pero ¿quién los maneja o los organiza? El municipio de Cali. En Buga hay otros diferentes. ¿Quién los indica y quién los maneja? Pues el municipio de ¿qué? De Buga. O sea, cada departamento maneja unos actividades y unos porcentajes. ¿Sí? El impuesto de renta, pues es un impuesto nacional y eso lo maneja todo el mundo. Esos impuestos son periódicos, ¿sí? O sea, periódicos que son ¿qué? Cada año, pero la retención en la fuente no es cada año, la retención en la fuente son o mensuales o bimestrales. ¿Qué significa eso? Que cada mes, al final de cada mes, en el mes siguiente, hay que decirle a la DIAN, mire, señor DIAN, yo en el mes de enero retuve por estos y estos y estos conceptos este valor. Tenga el dinero y tenga la declaración. Eso es como lo que se maneja normalmente para las retenciones. Vuelvo y repito, no son un impuesto, son ¿qué? Un anticipo al impuesto. ¿Sí? Y como ya les había comentado, pues maneja unas tarifas y esas tarifas generalmente son unos porcentajes en los cuales los indica el gobierno nacional o la DIAN por cada concepto que haya designado o haya formalizado mediante esa tabla. Lo mismo, cada uno de esos conceptos tiene una base de retención. ¿Qué significa la base de retención? Pues básicamente que, por ejemplo, el concepto de compra. Entonces, el gobierno en su tabla establece que las compras, su base son 961.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo manejo? Pues si yo hago una compra de 500.000 pesos, yo no debo aplicar retención porque está por debajo de esa base. Ahora, como
si es el caso, el que estoy dando aquí el ejemplo, que hay una compra por 1.000.000 de pesos. Entonces el 1.000.000 de pesos es mayor a la base que estipula el gobierno. Ah, pues sí, porque la base que estipuló el gobierno para las compras son 961.000 pesos y yo estoy comprando 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, yo debo de practicarle la retención. ¿Cómo se la practico? Pues tomo el 1.000.000 de pesos, lo multiplico por el 2.5%, me da 25.000 pesos. Entonces al señor le pago el 1.000.000 de pesos menos los 25.000 pesos, le pago 975.000 pesos y al gobierno le pago 25.000 pesos. Los principales conceptos que se manejan, sobre todo pues en la renta, son por compras, por salarios, por servicios, por honorarios y comisiones y por arrendamiento. Aquí hay una tabla que es la que maneja o se debe manejar para el año 2020, ¿sí? Entonces, un ejemplo de lo que le acabo de explicar es que la tabla está compuesta ¿por qué? Por unos conceptos, ¿sí? En este caso está el concepto de ¿qué? Compras generales, ¿ok? Hay una base. ¿Cuál es la base? 27 UVTs. ¿Qué es una UVT? Pues una unidad de valor tributario. Para la DIAN, ¿cuánto vale ese VT en el año 2020? 35.607 pesos. Entonces yo multiplico 27 VTs por 35.607 pesos. Me debe dar más o menos 961.000 pesos, que es la base. Y el porcentaje a aplicar, ¿cuál es? 2.5%, ¿sí? En este ejemplo que estamos teniendo aquí mira que dice compras generales declarante y compras generales no declarante. ¿Cómo me doy cuenta yo si la persona es declarante o no declarante? Con el RUT, ¿sí? Entonces yo a la persona que me factura le voy a pedir que por favor me anexe su RUT, ¿ya? Y en el RUT, en la parte inferior, ahí indica las responsabilidades de esa persona o de ese tercero al cual le estoy comprando. Ahí me puedo dar cuenta si el señor es declarante o no es declarante de renta. Anexo ahí en la plataforma de Moodle, les voy a dejar esa tabla para que ustedes la puedan consultar y averiguar. No obstante, aquí yo tengo la tabla, más o menos se las voy a mostrar, pues para que usted ya tenga conocimiento de cómo es esta tabla y cómo se maneja, ¿sí? Entonces, mire que aquí es lo mismo que les había mostrado ya. Está el concepto, la base en VTs y la base en pesos. Y por ende a lo último están ¿qué? Los porcentajes. Acá primero están, vea, todo tipo de compras, ¿sí? Todas las compras. Entonces hay una compra. Si yo compro con tarjeta de crédito, ¿cuál es la base mínima? 0. ¿Cuál es mi base mínima en pesos? Pues si aquí es 0, acá es el 100%. O sea, cualquier producto o servicio que yo compre con tarjeta de crédito, le van a practicar retención. ¿Y de cuánto va a ser? El 1.5%. ¿Quién practica esta retención? La practica el banco. Cuando yo hago compras con tarjetas débito o crédito, las practica es el banco. No, para que de pronto no les vaya a llegar una factura, vea, que esta la pagué con tarjeta de crédito. Ya la retención se la debieron haber practicado. No necesita practicarle retención. Y asimismo, hay otros tipos de compras. Por ejemplo, la compra de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procedimiento industrial. Si yo compro un bien de estos, ¿cuál es mi base? 92. ¿A qué equivale ese valor? A 3.276.000 pesos. Si yo hago una compra por 6 millones, pues debe
practicar retención y en este caso sería de cuánto, 1.5%. Y así sucesivamente para cada compra que yo pueda realizar. Aquí están todas las compras, ¿sí? Otro concepto que se maneja aquí, mire, servicios generales. ¿Cuál es la base? 4 VTs. ¿A qué equivale esos 4 VT? A 142.000 pesos. ¿Cuáles son la tarifa? El 4 y el 6%, dependiendo si es declarante o no declarante. Continuamos y acá más abajo vamos a ver, por ejemplo, los arrendamientos. También vemos los honorarios, ¿sí? Entonces, dependiendo del concepto que a mí me estén facturando, ¿sí? Asimismo, debo de practicar la retención y el porcentaje a realizar. Bueno, continuando entonces, vamos a hacer una serie de ejemplos por concepto para que usted quede en conocimiento de cómo se registran contablemente. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una compra de mercancía por 1.900.000, ¿sí? Mire que aquí ya nos está dando la retención, cuál es el porcentaje que debe aplicar y cuál es la base. Como pudimos observar en la tabla, la base de compra son 961.000 pesos, ¿sí? Entonces aquí se está haciendo una compra de contado por 1.900.000. Ok, entonces debito la compra por 1.900.000. Aplico la retención. ¿Cuál sería la retención? Pues 1.900.000 lo multiplico por el 2.5%, me da 22.500 pesos. Ese es el valor de la retención. ¿Dónde lo registro? En el pasivo. ¿Por qué en el pasivo? Porque esta plata, ¿a quién se la voy a pagar después? Yo la debo dejar por pagar en este momento, pero ¿a quién se la voy a pagar? A la DIAN. A la DIAN, ¿sí? Y al tercero, ¿qué le pago? Pues hombre, el 1.900.000 le resto 22.500 y lo que le debo de pagar al tercero que le hice la compra es 1.977.500, ¿sí? Eso le debo de pagar al tercero o al proveedor que me entregó a mí la mercancía. Vamos a ver otro ejemplo, la compra de una mercancía al contado por valor de 900.000 pesos, ¿sí? Ya sabemos que la retención entonces es del 2.5%, pero miren y observen esto, porque dice que la base, ¿cuánto es? 961.000 pesos, ¿ok? Entonces, lo que yo estoy comprando es menor su valor a la base. Pues sí, porque estoy comprando un valor de 900 y la base son 961.000 pesos. Como está por debajo de la base, pues simplemente yo hago el registro, pero no le practico retención. No estoy obligado a practicarle retención porque la base es mayor o superior a lo que yo estoy comprando. Por esa razón, simplemente registro la compra por 900 contra el banco. Otro concepto que vimos también es el concepto de servicios generales. Los servicios generales, como lo dice, es una actividad, labor o trabajo prestado por una persona sin relación de dependencia laboral que genera una contraprestación en dinero o en especie. Y es un trabajo que más manual, prima lo manual que lo intelectual. Eso hay que tenerlo muy presente porque si prima lo intelectual, entonces ya no es servicio, sino honorarios. Por eso aquí habla de servicios. ¿Cuál es la base? 142.000 pesos. Y el porcentaje, el 4%. Entonces, es un gasto de mantenimientos por 500.000 pesos. ¿Los 500 son mayores a los 142.000 pesos? Sí, son superiores. Por lo tanto, si voy a practicarle retención. Entonces,
tomo los 500, lo multiplico por el 4% y de retención me da ¿cuánto? 20.000. ¿Cuánto le debo de pagar al señor? Pues 500 menos 20.000, 480.000 pesos. El resto, la retención, ¿a quién se la debo pagar después, en el mes siguiente? Ah, pues a la DIAN, ¿sí? Entonces mire que este es un ejemplo de servicio. ¿Qué otro tipo de servicio hay? Pues está el servicio de transporte de carga, ¿sí? Y la retención para el transporte de carga, ¿cuánto es? El 1%. ¿Cuál es la base? 961.000 pesos. Este servicio que me prestaron, ¿por qué valor fue? Por 3.500.000. Entonces, al hacer mi registro, digo, gasto servicio de transporte de carga 3.500.000, ¿sí? ¿Cuánto es mi retención? Ah, 3.500.000 lo multiplico por el 1%. ¿Cuánto fue la retención? 35.000 pesos. ¿Al señor qué le voy a pagar? Los 3.500.000 le resto 35.000 pesos y lo que le voy a pagar al señor es 3.465.000 pesos. Siempre mire que cuando yo le hago la retención al señor, ese valor lo debo de ¿qué? Tener por aparte, o sea, se lo debo restar a lo que le voy, a lo que le pago al señor o al tercero. Bueno, acá tenemos un ejemplo de transporte de carga, ¿sí? De contado, pero esta vez es por 600.000 pesos, ¿sí? ¿Cuál es la base? 961.000 pesos, ¿sí? O sea que el valor que me está facturando el señor es menor al valor de la base. Por lo tanto, miren en este ejemplo también que no se hace retención, simplemente se paga el mismo valor. No estoy obligado a realizar retención en la fuente. Servicio de vigilancia. El servicio de vigilancia, ¿sí? Nos lo están prestando por 800.000 pesos. ¿Cuál es la retención del servicio de vigilancia? El 2%. ¿Cuál es la base? 142.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿este valor que nos están facturando es mayor que la base? Obvio que sí. Mire, ¿cierto? Pues 800 es mayor que 142. Por lo tanto, sí debo de ¿qué? Practicar retención. ¿Cómo la practico? Pues el 800.000 lo multiplico por el 2%, me da 16.000 pesos. Ese es el valor de ¿qué? De la retención. Al señor que le pago o al tercero 800.000 pesos menos lo que le dice retención, 16.000 pesos, me da 784.000 pesos. Eso es lo que le pago al señor que me prestó el servicio, a la empresa que me prestó el servicio. Otro concepto son honorarios y comisiones. Entonces, ¿qué se entiende por honorario? Se entiende por honorario la remuneración al trabajo prestado sin subordinación, donde predomina el factor intelectual, la creatividad o el ingenio sobre el trabajo manual o material. ¿Sí? O sea, acá el servicio que me van a prestar no me lo va a prestar una persona que realiza una labor manual, sino un intelectual. Ejemplo, un abogado, ¿sí? Por llevarme un litigio, por hacer un litigio, llevarme un caso jurídico, pues me cobro una plata. En este caso son 6 millones de pesos. Entonces, para los honorarios y las comisiones, ¿cuál es la base? El 100%. Si el abogado me cobrara 1.000 pesos, a los 1.000 pesos le debo hacer una retención del 11%. ¿Sí? Pero acá en este caso nos está haciendo una
un cobro por 6 millones de pesos. 6 millones de pesos lo multiplico por el 11%, me da 660.000 pesos. Entonces, 6 millones de pesos, le resto 660.000 pesos, me da 3.540.000. Es lo que le debo de pagar al abogado. Y a la DIAN 660.000 pesos. ¿Sí? Aquí si yo sumo los débitos y los créditos me da 6 millones al lado de acá y 6 millones al lado de acá. O sea que la partida tiene, el registro tiene partida ¿qué? Doble. ¿Sí? Partida doble. Los débitos y los créditos, el haber, dan sumas ¿qué? Iguales. Bueno. Y por último, tenemos arrendamiento de muebles, ¿sí? Perdón. Un ejemplo de arrendamiento de muebles. Pues, ¿cuáles son los arrendamientos? Pues la maquinaria industrial, los vehículos, etc. ¿Cuál es la base? El 100%. O sea, si yo me prestan o me dan o tengo un arrendamiento de un bien mueble que puede ser una máquina, un equipo, un vehículo, ¿sí? Sobre cualquier valor debo de hacerle la retención. ¿Cuál es la retención? El 4%. Ahora, ¿qué es un bien mueble y qué es un bien inmueble? Un bien inmueble es el bien que usted no lo puede mover. ¿Sí? Ejemplo, las construcciones, los edificios, su casa. Usted no la puede mover. Como no la puede mover, tiene el nombre de ¿qué? Inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Pues los bienes muebles son los que yo sí puedo movilizar, cambiar de lugar fácilmente. Entonces, una maquinaria yo la puedo cambiar fácilmente de lugar. Un vehículo se puede cambiar fácilmente de lugar. Esos son bienes que muebles. Entonces, el arrendamiento de bienes muebles tiene una base del 100%. Vuelvo y le repito, 100% ¿qué significa? Que si me cobran un peso, yo sobre ese peso debo de hacerle retención. ¿Ya? Y la tarifa del arrendamiento mueble, ¿cuánto es? 40%. Perdón, 4%. ¿Sí? En este ejemplo, el valor del arrendamiento del mueble son 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Entonces, gasto por arrendamiento, ¿cuánto es? 2 millones de pesos. Al debe, 2 millones de pesos. La retención que le debo de practicar, pues son los 2 millones de pesos por el 4%. ¿Cuánto me da? 80.000 pesos. Esa es la retención en la fuente que yo debo de ¿qué? Practicar. Al valor del arrendamiento le resto la retención, me da lo que le tengo que pagar al proveedor o al tercero, 1.920.000 pesos. Si ve que toda la mecánica es igual, ¿qué es lo que cambia? Que dependiendo del concepto, cambia ¿qué? O los porcentajes o la base. Y eso es lo que usted tiene que tener presente para ver si le hace retención, si le practica la retención o no lo hace. Ok, bueno. Y por último, tenemos una compra de combustible, la cual el combustible tiene una retención del 0.1%, ¿sí? Y la base, ¿cuánto es? El 100%, ¿ya? Bueno, aquí la compra, aquí hay un error, aquí es 4.250.000, aquí faltó el cuarto, el 4, entonces la compra es por 4.250.000 pesos. Entonces tomo 4.250.000 pesos, lo multiplico por el 0.1%, me da 4.250 pesos.
4.250.000, le resto 4.250 pesos, me da 4.245.700. Este valor se lo pago al proveedor, al que me entregó el producto, ¿sí? Y este valor, ¿a quién se lo pago? A la DIAN, ¿ya? Bueno, entonces esto es lo que corresponde al tema de retenciones. Se indicaron los conceptos, por qué se hace, se informó, se les explicó por qué es un anticipo y no es un impuesto, y se realizaron ejemplos sobre cada uno de los conceptos, los principales conceptos que se pueden manejar en la vida real con respecto a las retenciones en la fuente. También se les mostró la tabla que indica el gobierno donde están las bases, los porcentajes y cada uno de los conceptos, y a cada concepto qué porcentaje y qué base hay que aplicarle. Yo les voy a dejar un ejercicio sobre este tema para que por favor lo resuelvan y me lo envíen. Por medio del correo le voy a indicar en qué fecha por favor me lo deben de enviar ya resuelto el taller. Les voy a asignar un formulario para que ustedes me lo entreguen. Ese formulario se lo voy a hacer por la nube y con el propósito de que usted a ese formulario me entregue el taller resuelto. En todo caso, muchas gracias, muy amables por su tiempo y hasta la próxima oportunidad.